Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel Cartagena. En este caso vamos a aprender cómo calcular el costo de inventario en Excel. Vamos a ver tres métodos para calcular el costo de nuestro inventario y de los bienes que hemos vendido. Y esto vamos a ver nos da diferentes resultados para luego entender qué método es el mejor en cada ocasión. En un video anterior habíamos aprendido cómo programar, cómo realizar el modelo de inventario EOQ en Excel, el cual nos ayudaba a determinar la cantidad óptima de pedido. En este caso ya teníamos el costo. Lo que vamos a aprender en este video es cómo calcular y cómo encontrar ese costo. Entonces, los tres métodos que vamos a ver en este video, en esta serie de videos, van a ser el método FIFO, el primero en entrar y el primero en salir. Luego el método LIFO, que es el último en entrar, va a ser el primero en salir. Y luego el costo promedio ponderado. Usamos estos tres métodos. El primero es first in, first out, en donde los costos más antiguos van a representar el costo de los bienes que vendí y los costos más recientes van a representar mis costos de inventario, ¿no? El primer método que vamos a ver es el método FIFO. Entonces, vamos a suponer que tenemos la situación en esta tabla. Es decir, en cada una de estas fechas hemos ido realizando compras de nuestras materias primas a un costo específico. Por ejemplo, el 1 de julio compramos un lote de 1000 unidades a un costo de $10 por unidad, luego un lote de 2000 el 4 de julio a $13 por unidad y así sucesivamente. Como ven, los precios unitarios cambian. Por ejemplo, el 30 de julio pagamos $13 por cada unidad. Esto es una situación que ocurre muchísimo en las empresas dependiendo de los proveedores o de la época en que se compra, o si tenemos multas o algo, el precio de cada unidad puede cambiar. Entonces, vámonos ahora a la parte derecha. Vamos a asumir que en un determinado mes estamos haciendo el reporte. Vamos a suponer que en agosto se vendieron 11.000 unidades. Entonces queremos reportar cuánto fue el costo de estas 11.000 unidades y cuál fue el valor de mi inventario actual, cuál es el valor de mi inventario actual luego de vender estas 11.000 unidades. Como yo las unidades las compré a precios diferentes, no puedo decir que estas 11.000 unidades me costaron 10 o me costaron 13 o me costaron 14. Entonces para eso vamos a utilizar el método LIFO. Entonces, como en esta tabla yo lo tengo ya organizado de menor a mayor, es una parte importante. Quiere decir que las primeras unidades que compré van a ser las primeras en salir. Entonces empezamos por la primera fila. Esto lo podemos hacer con una fórmula que sería el mínimo. Yo quiero que esta fórmula me dé el mínimo valor entre las unidades o la resta entre las ventas menos la suma de, digamos, de esta columna H5 y voy a fijar H5 para que vaya rodando. Listo. Miren que nos quede escrita así la fórmula. Luego, entonces cuando yo vaya rodando voy a tener fijo H5 y va a rodar el otro parámetro. Extiendo mi fórmula y vemos que me da esto. ¿No? Por ejemplo, que si yo tomo acá, está sumando todas las anteriores. ¿Qué me quiere decir esto? Prácticamente está diciendo, bueno, del primer lote vendiste todas las 1000, del segundo lote vendiste todas las 2000, del tercer lote todas las 2200 y así sucesivamente. Y de este lote del 22 de julio solamente vendiste 2800 piezas para llegar a las 11.000. Entonces ahora nos traemos el costo nuevamente, entonces sería el costo por esto. Los traemos hasta abajo. Luego las unidades restantes serían las unidades de este periodo menos las unidades vendidas. Vemos que en este caso 0. Esto es lo que me quedó restante. Y el valor de nuestro inventario sería esto por nuevamente el costo que compramos nuestros productos. Listo, sería así. Entonces, si yo quiero calcular eso, yo hago la suma de esto. Vemos que aquí me dan mis 11.000 unidades. Este es el costo de los bienes vendidos. Esto sería las unidades restantes de mi inventario. Vemos que me quedaron 20.000 unidades en inventario y estas unidades tienen un costo de
$244.000. Y este serían los resultados que en verdad nuestro método FIFO nos dice, bueno, el costo de estas 11.000 unidades que vendiste fue 123.400. Entonces, cuando estemos calculando las utilidades, vamos a utilizar 123.400. Y luego en nuestra hoja de balance, cuando estemos reportando dentro de nuestros activos cuál es el valor de nuestro inventario, vamos a reportar 244.000 como el valor de nuestro inventario. El próximo método es Last In, First Out, en el cual tenemos una situación contraria, es decir, los costos más antiguos van a representar mi inventario final y los costos más recientes van a representar el costo de los bienes vendidos. Vamos a ver ahora con el mismo ejemplo cuál sería el resultado utilizando el método LIFO. Como aquí lo tenemos nuevamente organizado eh, en orden ascendente las fechas, el método LIFO nos dice que lo último en entrar va a ser lo primero en salir. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Yo voy a poner aquí, voy a crear dos columnas, unidades LIFO y ventas LIFO, perdón, costo LIFO, porque quiero ver el costo. Vamos a crear aquí una tablita. Listo. Entonces yo le voy a decir una fórmula, le voy a decir índice de toda esta matriz. Y entonces en lugar del número de filas, yo le voy a decir filas, esto, y le voy a fijar solamente la última parte, A27, para que vaya rodando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pase el número de las filas va a ir descendiendo. Aquí en este caso tenemos 7 filas, luego vamos a tener 6, 5, 4, 3, 2 y así. Y luego el número de la columna 2, porque es donde tenemos nuestras unidades. Como ven, me está diciendo 7.200, que es de el último caso. Esto lo, no fijamos, claro, tenemos que fijar la matriz. Listo, ahora sí que hemos fijado la matriz. Listo, vemos cómo se nos invirtió. Y yo me voy a copiar esta misma fórmula y la voy a pegar como costo LIFO cambiando la columna. Ya no va a ser 2 sino 3. Y listo, vemos que aquí tengo las unidades invertidas. Y listo, y vamos a repetir para el cálculo de la parte de las ventas lo mismo que hicimos con el método FIFO. Y siempre para las mismas 11.000 unidades. Para eso, recordemos, era el mínimo valor entre unidades menos la resta entre lo que vendí y la suma de lo que voy contando. Y esto fijamos solo este parámetro. Listo. Así. Listo. Como ven, entonces aquí me está diciendo, estas 11.000 unidades fueron 7.200 al costo este de 13 y 3.800 al costo de 14. Y listo. Y eso es lo que yo voy a traer. El costo, esto por esto, unidades restantes sería esto menos mis unidades vendidas. Y el valor del inventario sería esto por el costo nuevamente. Y listo. Vamos a sacar los totales con la función autosuma mucho más rápido. Listo. Vemos nuevamente 11.000 unidades vendidas, 20.000 unidades restantes de inventario, pero en este caso vemos que los valores son diferentes. Ahora el costo de esas 11.000 unidades fue 146.800 y el valor del inventario es 220.000. Si comparamos un poco con lo que nos había dado el método FIFO, perdón, vemos que para las mismas unidades, con el método LIFO, el costo de los bienes vendidos es mayor. Quiere decir que cuando estemos calculando nuestras utilidades, la utilidad va a ser menor. En cambio, con el método FIFO, tenemos un valor de inventario más alto. Y recordemos que el inventario es un activo que viene reportado en la hoja de balance. En este último método, el costo promedio de inventario o el costo ponderado promedio de inventario, para calcular, lo primero que tenemos que hacer es sacar cuál es el costo
promedio de cada unidad. Esto nos va a dar esta fórmula de costo total entre la cantidad total de productos. Y luego este factor CPPU, costo promedio ponderado por unidad, lo vamos a multiplicar por las unidades restantes de inventario y nos va a dar el costo de inventario y por las unidades vendidas y nos va a dar el costo de los bienes vendidos. Para eso voy a sumar el total de, digamos, los costos totales que tengo, costo por unidad, entre el total de las unidades, que sería esto que tengo acá. Me da un costo promedio de 11.85 dólares. Y luego, para el costo de los bienes vendidos sería esto por mis ventas que fueron 11.000, me da este valor. Y luego el valor del inventario sería el inventario restante, que sería la suma de todas las unidades que he comprado menos lo que vendí por mi costo promedio de 11.85. Y eso me da este valor. Vemos que en los tres métodos los valores están alrededor de lo mismo, porque al final el costo fue ese, las piezas costaron lo mismo en los tres ejemplos, pero todo lo que cambia es la fórmula del cálculo y cómo luego lo vamos a reportar en nuestros ingresos operativos y en nuestra hoja de balance. En esta diapositiva vemos la diferencia entre los tres métodos para la misma cantidad de unidades. 11.000 unidades vendidas y 20.000 unidades restantes en inventario. Y vemos cómo los valores cambian dependiendo del método que escojamos. Y era lo que les explicaba antes. El costo de nuestros bienes va a impactar nuestro estado de resultados y nuestras ganancias operativas y el valor del inventario va a impactar la sección de activos de nuestra hoja de balance. Entonces, es importante escoger el método adecuado para las necesidades de nuestra empresa donde estemos trabajando. La regla principal es que tenemos que utilizar el mismo método para ambos casos, tenemos que ser coherentes. No es posible reportar un costo con el método LIFO y el valor del inventario con el método FIFO, por ejemplo, porque es ilegal. El método, tenemos que utilizar el mismo método en todos los estados de nuestra empresa.